Bienvenidos al programa Parlamento y Diplomacia del canal del Congreso. En esta ocasión, la política exterior de México, cómo se construye al interior de la Comisión de Relaciones Exteriores. En esta ocasión nos acompaña la senadora Beatriz Paredes Rangel, quien ya fue embajadora de México ante Cuba y Brasil y además encabezó el Parlamento Latinoamericano. Senadora, qué gusto que nos acompañe en Parlamento y Diplomacia, un programa del canal del Congreso. Mucho gusto, Federico, un gusto estar en el canal del Congreso. Y también el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en esta 64 Cámara de Senadores, el senador Héctor Vasconcelos. Senador, qué gusto que nos acompañe. Él fue embajador en los países nórdicos y encabezó la Comisión de Asuntos Internacionales y de Mexicanos en el Exterior en un organismo político. Senador, qué gusto verlo. Mucho gusto estar aquí con ustedes. En esta ocasión es el desglose de la política exterior de México y cómo se construye, senador don Héctor Vasconcelos, desde la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo diría que se podría hacer una división entre lo que son las atribuciones formales de la Comisión de Relaciones Exteriores dentro del Senado de la República, y esas atribuciones formales son esencialmente la revisión y en su caso ratificación de tratados internacionales, la ratificación de enviados al extranjero, embajadores y cónsules generales. Eso por una parte. Y luego están prácticas que llevamos a cabo todos los días, es decir, contactos con el cuerpo diplomático acreditado en México, que nos visitan constantemente. Recibimos a visitantes extranjeros, a veces parlamentarios de otros países, a veces cancilleres, etc. Y luego, no menos importante, emitimos opiniones sobre, no solamente sobre política exterior, lo que hacemos constantemente, sino incluso sobre temas de otra índole, pero donde hay una perspectiva internacional, ¿no? Podemos abordar prácticamente cualquier tema donde veamos que hay un ángulo externo también. Presidente, hay una extensión, una relación abierta con la senadora Beatriz Paredes Rangel, porque usted, senadora, en la comisión permanente encabeza estas tareas, es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y como embajadora vivió ya lo que es un proceso de ratificación, en su caso, en 2 ocasiones, en la Cámara Alta. Efectivamente, la Constitución señala en el artículo 76 que son facultades exclusivas del Senado, lo que comentó el señor senador Vasconcelos, y textualmente dice: analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso. Como ya lo dijo el senador, aprobar los tratados internacionales, ratificar el nombramiento de los embajadores, participar activamente, opinando, analizando, proponiendo cuestiones de la política exterior. Pero además es muy importante comentar que en el caso del canciller, de quien es el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, su nombramiento pasa por el Senado. Es de los pocos nombramientos del Ejecutivo, de su gabinete del Ejecutivo, que pasan por el Senado, tiene que ser ratificado por el Senado. Esto en congruencia con el hecho que el Senado tiene facultades para ratificar a los embajadores y bueno, si ratificamos a todos los representantes, es natural que ratifiquemos al secretario de Relaciones. El senador Vasconcelos preside la Comisión General de Relaciones Exteriores y tal vez sería conveniente, Héctor, que les comentes de las comisiones de América Latina, ¿no? Por supuesto.
Bueno, empiezo por decir que la senadora Paredes es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, la general, digamos, como ella la ha descrito. Luego existen comisiones para América Latina y el Caribe, para América del Norte, para Europa, para Asia, Pacífico, África, en fin, pudiéramos decir que son regionales, ¿verdad? Así está estructurado el involucramiento del Senado en la política exterior. Y derivado de ello, senadora Beatriz Paredes, se fortalece el trabajo en el ámbito de una interparlamentaria con diferentes naciones del mundo, de las cuales usted ha participado en múltiples ocasiones. Efectivamente, hay otra vertiente muy significativa de la diplomacia parlamentaria. Se realizan reuniones interparlamentarias con los parlamentos de otros países. Este es un tema muy importante. Por ejemplo, en la interparlamentaria con Estados Unidos, tenemos posibilidades de dialogar con nuestros equivalentes en el Congreso americano de los temas que ocupan y preocupan a los legisladores mexicanos. Y así, de manera indistinta y diversa, hay reuniones interparlamentarias con otros congresos de cualquier país, digamos. Hace poco, la Comisión de Asia-Pacífico recibió aquí a los parlamentarios de Arabia Saudita en una reunión interparlamentaria muy interesante, sin precedentes en la historia de las relaciones interparlamentarias de nuestro Congreso. También hay otra actividad importante, que es el establecimiento de grupos de amistad. Estos grupos de amistad los integran básicamente en la Cámara de Diputados, así se ha dado la dinámica, pero pueden participar los senadores. Entonces haces un grupo de amistad con determinado país y privilegias entonces las relaciones diplomáticas en ese sentido. Pero del proceso de ratificación a propuesta del Ejecutivo Federal del canciller Marcelo Ebrard, platíquenos, presidente, dado que en su comisión hay integrantes de los diferentes partidos políticos. Bueno, lo primero que habría que decir es que el canciller Ebrard resultó ratificado por unanimidad, lo que indica que era una excelente, una magnífica propuesta del Poder Ejecutivo. Y esta cuestión de la unanimidad afortunadamente nos ha acompañado en todos los otros procesos de ratificación. Hasta el momento, antes de que iniciara la Comisión Permanente sus funciones, habíamos ratificado 42 enviados al extranjero, y de los 42, 41 salieron por unanimidad, y solo en un caso hubo ni siquiera un voto en contra, sino una abstención. Entonces yo creo que esto ha hablado mucho tanto de la calidad de las propuestas que envió el Ejecutivo Federal, como yo también diría de un buen ánimo que se ha establecido entre todas las fuerzas políticas representadas en las diversas comisiones de Relaciones Exteriores. Y quisiera abundar en lo que decía la senadora Beatriz Paredes de la diplomacia parlamentaria. Yo me estaba también reservando ese tema para más adelante. Hay una tradición ya de acudir a toda suerte de reuniones interparlamentarias en el extranjero. Ahora bien, hay que decir que estamos tratando de reducir esas participaciones en el extranjero, esos viajes, a lo esencial, lo que sea crucial para México dentro de la política general del actual gobierno de cortar gastos, de ejercer una política exterior tanto como interior en un marco de austeridad muy rigurosa. Si nos permite, presidente integrante, vamos a un corte. Esto es Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. En el pasado bloque, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores abrió con algo importante. Son 42 las ratificaciones de embajadores
o cónsules de México en el mundo, y apuntó, esto ha sido por consenso, al igual que el nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores, mientras que la senadora Beatriz Paredes habló de la interparlamentaria como un elemento de la diplomacia que permite a los parlamentos del mundo de tête a tête alcanzar resultados importantes. Ahora, si me permite, senadora de la República Beatriz Paredes Rangel, abordemos los principios de la política exterior de México. Afortunadamente todos pensamos que la política exterior tiene que ser una política de Estado, que trascienda periodos sexenales o vocaciones partidistas y constituirse como uno de los elementos sustanciales del Estado mexicano, porque es evidente que en cuestiones internacionales es muy saludable que haya continuidad en torno a los principios. Como bien dijo el senador Vasconcelos, traje mi acordeón, en el artículo 89 constitucional, en la fracción 10ª, señala cuáles son las atribuciones del presidente de la República, del titular del Poder Ejecutivo Federal, y dice: dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de la política exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. En ese sentido, con este gran referente constitucional, debemos comportarnos todos los que vinculamos nuestro accionar público, ya sea en el Gobierno de la República o en el Congreso de la Unión o en las entidades federativas o en los municipios o en los congresos locales. Hay un gran marco de referencia que es precisamente los principios que se establecen por la Constitución General de la República. Citó la senadora Beatriz Paredes, presidente, el artículo 89 constitucional, una fracción específica de ello, cómo se construye una relación con el Ejecutivo Federal desde la Comisión de Relaciones Exteriores, velando por este artículo y otros. Yo creo que por una parte todos, afortunadamente, como lo dijo la senadora, estamos de acuerdo en cuáles son los principios fundamentales históricos de la política exterior mexicana. Sin embargo, yo creo que cada gobierno les da una interpretación o un énfasis muy particular, y por una razón muy profunda, yo creo, porque México es y ha sido siempre un país presidencialista, ¿no? Si nos remontamos incluso al siglo XIX, en México, pues básicamente lo que determina las políticas son las convicciones, la personalidad, las ideas de quien está en el Poder Ejecutivo en un momento dado. Entonces, yo creo que uno podría pensar que la política exterior de México se ha desarrollado justamente en ese rango entre la sustención de los principios constitucionales y las estrategias, los propósitos, las ideas de cada presidente de la República. Por eso también uno puede observar políticas exteriores bien distintas a lo largo de las décadas en la historia de México. En esta administración de 7 meses, senadora Beatriz Paredes Rangel, es visible que el Ejecutivo Federal se concentra más en los temas internos, y hay una frase que dice que la política exterior es el desarrollo de la política interna, lo dijo el ideólogo Jesús Reyes Heroles. Mira, yo creo que esta administración federal del Gobierno de la República ha puesto mayor énfasis en sus relaciones con Centroamérica. El tema de Centroamérica es un asunto que desde el primer día de gobierno el presidente de la República y el canciller sustentaron. Hubo un diálogo con los presidentes centroamericanos, se ha planteado la posibilidad de una estrategia integral de desarrollo
para lo que se denomina el Triángulo Norte de Centroamérica y el sur de México. Se presentó ya un proyecto por parte de la CEPAL en torno a las posibles estrategias de desarrollo para la región, y eso es muy útil, muy importante. Primero, porque es fundamental impulsar el desarrollo de nuestros vecinos de la frontera sur y del sur de México. Segundo, porque es una región que interactúa y hay muchos temas a resolver conjuntamente. Uno de los grandes temas es encontrar las variables de desarrollo que favorezcan el que las personas trabajen en sus lugares de origen y fortalecer el sureste mexicano. Entonces, a mí me queda muy clara que una de las prioridades de esta administración es el vínculo, el contacto y el impulso al desarrollo de Centroamérica. Y por ello, después de este señalamiento de la senadora Beatriz Paredes, senador de la República, don Héctor Vasconcelos, le recuerdo que recientemente el canciller Marcelo Ebrard asistió a Washington para defender esta tesis del apoyo a los países del Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, entre otros. Exactamente. Desde el día siguiente, después de la elección del pasado 1 de julio, yo tuve ocasión de atestiguar la primera conversación entre el presidente Trump y el presidente López Obrador. Y ya ahí se planteó la idea de que la mejor forma de resolver de fondo el asunto de los grandes movimientos migratorios de Centroamérica hacia Estados Unidos era a través de un programa, a través de un programa de desarrollo económico y social para estos tres países del Triángulo Norte, lo que a su vez derivaría en mayor desarrollo político, porque también eso creo yo que es deseable en Centroamérica. Entonces ha sido quizá el concepto fundamental de la política exterior en los meses que van de la actual administración. El asunto es que los Estados Unidos, pues hasta el presente, no han comprometido cantidades específicas económicas, financieras, para apoyar esta idea de desarrollar Centroamérica y, por cierto, también el sureste mexicano. Van juntos. El desarrollo del sureste mexicano, que es la región menos desarrollada del país, y los tres países del norte de Centroamérica. Estamos aún en espera, y creo que esto pues no ocurrió la semana pasada tampoco, de un compromiso ya específico del gobierno norteamericano en el sentido financiero para apoyar, como digo, el plan de la CEPAL. Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. Regresamos. En Parlamento y Diplomacia, la senadora Beatriz Paredes hizo alusión en la intervención anterior al artículo 89, fracción décima, como una marca institucional de la ejecución de la política exterior, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador de la República, Héctor Vasconcelos, aludió a su vez a temas como un programa de desarrollo integral para Centroamérica en este amplio ejecución de la política exterior mexicana. Ahora, senadora Beatriz Paredes Rangel, quisiera nos explicara las funciones de usted en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como una extensión y en coordinación con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Pues es conveniente que nuestro auditorio conozca que el Congreso mexicano, la Cámara de Diputados Federal y el Senado de la República sesionan en periodos ordinarios de sesiones que tienen un lapso determinado. Son 2 periodos ordinarios al año que duran varios meses y que cuando las cámaras están en receso se constituye un órgano que se llama la Comisión Permanente. Este órgano, la Comisión Permanente, es de un tamaño mucho más reducido. Participan diputados y senadores que son nombrados a final de cada periodo ordinario. Ahorita que no estamos en sesiones ordinarias, funciona la Comisión Permanente y tiene 3
secciones, 3 comisiones. La comisión segunda de la comisión permanente es la Comisión de Relaciones Exteriores, Educación y Defensa. Y se determinó en la comisión permanente que yo fuese al frente de esta comisión, me eligieron los integrantes de la comisión permanente. Y una de las atribuciones es precisamente darle continuidad a las ratificaciones, a los nombramientos de embajadores, porque pues esos no entran en receso cuando existe la necesidad de un cambio, de un nombramiento de embajadores. Esa atribución la tiene la sección segunda de la comisión permanente, que está relacionada con los temas de relaciones exteriores. La comisión permanente no tiene facultades legislativas. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados solo legislan en periodos ordinarios o en periodos extraordinarios, si se convocan. La comisión permanente es más bien un órgano político de trámite institucional para dar curso a iniciativas hacia las comisiones ordinarias de los periodos de sesiones, y se vincula con algunos temas la comisión permanente de nombramientos, y también desde luego es un espacio de debate que recoge los temas de coyuntura que se presentan en el país. Regreso usted con la marca de los 42 nombramientos aprobados por consenso en la comisión, pero, presidente, también hizo usted alusión a explicar lo que el Premio Nobel de la Paz García Robles, ex canciller, lo ganó por su tesis de defensa, pero también al señalar él junto con el ideólogo Jesús Reyes Heroles que la política exterior es el desarrollo de la interna en México. Sí, lo que yo pensé que valdría la pena mencionar, aclarar ahora, es que el actual presidente, el presidente López Obrador, con frecuencia usa la frase la mejor política exterior es la interior. Y esto se ha prestado a malas interpretaciones, entre otras se ha prestado la idea de que a él no le interesa mucho el acontecer internacional. No, lo que él quiere decir es que cuando mejoran las condiciones internas de México, eso es lo que le da a México un peso mayor en el escenario internacional. Es decir, si las condiciones económicas, digamos, el empleo es mayor, si la economía está en buenas condiciones, si hay procesos democráticos en México, si mejoran la condición de los derechos humanos dentro del país, esos son los factores que le dan una verdadera importancia internacional a México, y no tener un discurso, digamos, muy progresista. Un aspecto, por ejemplo, los derechos humanos. No estar hablando en todos los foros internacionales de la defensa de los derechos humanos a ultranza, cuando dentro de México ocurren gravísimas violaciones a los derechos humanos. En fin, a lo que se refiere el presidente López Obrador es a que tiene que haber una correlación entre lo que ocurre internamente en el país y nuestro discurso internacional para que esto le dé credibilidad al país. Y cuando usted fue subsecretaria de Gobierno de Gobernación, otro de los rubros que abordó fueron derechos humanos. Senadora Beatriz Paredes Rangel, México va a suscribir, lo está haciendo, un pacto internacional de migración que hablan, en todo caso, y asisten a la razón del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Le pregunto. La frase específica que ha venido trascendiendo y que cada presidente recrea, en fin, es que para la política exterior, una buena política interior es muy útil. Ese es el sentido, no el del abandono de la política exterior. Mira, aunque se pretendiera, no podríamos. Somos un país que forma parte de la comunidad internacional. Somos un país que paga sus cuotas ejemplarmente a todos los organismos multilaterales. Tenemos presencia en organismos multilaterales tan relevantes como la Comisión ligada con el Cambio Climático, que preside Patricia Espinosa, y la Comisión, el tema del cambio climático, en donde está otro mexicano, de ALBA. Tenemos presencia en otros niveles en la FAO, somos muy activos en el mundo de las migraciones, es una de las primeras salidas del canciller Ebrard,
De hecho, al día siguiente que fue ratificado por el Senado, participó en el Foro Mundial de las Migraciones y México empujó la suscripción de un acuerdo en materia de migraciones que concilia la necesidad de los estados con comprender la problemática de fondo de las personas migrantes. Entonces, en la era de la globalización, México es un actor internacional. No es un asunto de voluntad o no, es irrenunciable. Estamos allí y desde la Comisión de Relaciones Exteriores se empujan puntos de acuerdo, posiciones, planteamientos muy importantes. Ahorita uno de los grandes temas que está en proceso es la ratificación del TEMEC, en sustitución del antiguo tratado del Telecán. Entonces, es un asunto, y es verdad, una buena política interior favorece que tus posicionamientos en la política exterior tengan un mayor sustento. ¿Agregaría la presidenta? Bueno, quería yo agregar que personalmente yo pienso que los foros multilaterales le dan a México una gran oportunidad de hacer avanzar sus causas, sus objetivos, ¿no? Porque ahí está usted en condiciones de igualdad con todos los demás países. En cambio, muchas veces en las negociaciones bilaterales puede uno estar en desventaja. Esa es la gran fuerza de los organismos multilaterales, que ahí puede usted crear alianzas, acuerdos con otros países para hacer avanzar nuestros propósitos nacionales, ¿no? Agregaría otro nombre, Bárcena en la CEPAL. Alicia. Alicia, claro. Sí, Vamos a conclusiones, senadora Beatriz Paredes Rangel. Bueno, el Poder Legislativo, especialmente el Senado de la República, tiene la atribución, la responsabilidad y el deseo de sostener, sustentar una política exterior robusta que prestigie a México y que obedezca a nuestros fines y a nuestros principios de lograr un desarrollo internacional justo, equitativo y democrático. Y senador Héctor Vasconcelos, quisiera agregar la doctrina Estrada y Carranza como pilar al desarrollo de la política exterior mexicana. Yo soy de los que creen que tanto la doctrina Carranza como la doctrina Estrada son aún vigentes. Claro, es una cuestión de perspectivas, de matices. Ahora, en los grandes retos de los próximos años, ustedes van a ver que el papel del Senado en la política exterior mexicana va a ser muy importante, creo yo, porque finalmente las cosas acaban por pasar por el Senado. Y ahí va a haber una presencia muy destacada, yo pienso, acerca de los grandes temas que tenemos como agenda en el mundo. Senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ante esta 64 Cámara de Diputados, gracias por participar en el programa Parlamento y Diplomacia del canal del Congreso. Senadora Beatriz Paredes Rangel, quien también es presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, gracias por intervenir en el espacio de Diplomacia o Parlamento del canal del Congreso. Muchas gracias, Federico. Gracias.